asunto de que todavía Volodymyr Zelensky, no ha querido firmar el tratado de paz simplemente porque él sabe que Rusia y Vladimir no lo van a respetar. Esperemos que en el transcurso del miércoles a jueves, que es donde se decide si todavía va a seguir la guerra ucraniana-Rusia, y que muchas personas no la llaman guerra, sino más bien una invasión del país ruso hacia Ucrania, tome otro rumbo, pero por lo visto veo cierta negatividad. Entonces, ayer en la tarde decidí cambiar el tema debido a una situación que se ha dado. Sucede que el doble sueldo empezaron algunas instituciones, tanto pública como privada, a darla ayer. Y una de ellas que estaba averiguando es una amiga, es maestra, y que todavía parece ser que el ministerio no lo ha dado. Pero le vi tanta desesperación y me quedé pensando, pero los maestros con el descuento, los que no tienen especialidad, me parece, son 43,000 y algunos 53,000 y pico de pesos. Los que tienen alguna maestría, alguna especialidad. Y cuando voy esta mañana a examinar los titulares de los periódicos, me encuentro que la periodista Socorro Arias, de Diario Libre, recoge todo lo concerniente a cómo se endeudan los maestros. Al punto tal, dice ahí la nota, de que maestros solamente llegan a cobrar 275 pesos y 500 pesos. Y uno dice, bueno, el pueblo dominicano es así. No hay una cultura de ahorro, no hay una buena educación financiera. Y a quien no le dan que no coja, como decía aquel merengue de las chicas del Can, o de Belkis Concepción, de los años 80, no recuerdo. Y vemos la situación que están pasando algunos maestros. Maestros que tienen tan de extendida que yo creo que, como dicen por ahí, músico mal pago no toca bien, mal comido no piensa, y maestro endeudado con una cara de limón agrio no enseña bien. Cuando se examina lo que son las deudas en lo que es la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los maestros, hay maestros que tienen comprometido una media del 65% de sus salarios. Y uno diría, bueno, es que hay muchas necesidades, pero cuando se mira la carpeta para lo cual esos préstamos hicieron los maestros, en su mayoría vivienda, electrodomésticos, vehículo, turismo y hasta cirugías del cuerpo. O sea, maestras que tienen un cuerpito ñoño, que quieren hacerse una belleza estética, acuden también a estos préstamos. Y ese flagelo, ese boom de las cooperativas, sobre todo que es su cooperativa Comnama, de darle dinero, eso no es cuestión de ahora. Hay préstamos de maestros que están endeudados hasta 32 años endeudados y que todavía no han saldado su deuda con la cooperativa. Pero ¿qué es lo que pasa con esto? A la mayoría de los maestros, que ellos lo saben bien, les gustan coger prestado. No tienen una educación financiera, no tienen nadie que le frene. Ahí hubo un intento de quien era ministro de Educación
en ese instante, en el año 2017, a Andrés Navarro, que hizo buen trabajo como ministro y también como canciller, hay que reconocerlo, que él hizo como un consejo. Después de ese consejo, se reunió con la cooperativa Comnama y emitió una orden ejecutiva de que los maestros no podían endeudarse más allá del 40% de su salario justificable. Cuando se habla de justificable, dice él que se podía extender si había un estado de necesidad de salud, si había que hacerle una cirugía de alto riesgo. Pero ¿qué pasó con esa orden? La misma cooperativa que acató en los primeros meses esa orden, la echó a un lado y le empezó a dar a los maestros nueva vez. Pero cuando viene este maestro, ahora Ángel Hernández, me parece que es el ministro de Educación, que le hablan de aquella orden ejecutiva del ministro Andrés Navarro, lo que dice es una norma no puede afectar la libertad de los docentes para hacer uso de su salario. O sea que el que está ahora apoya a que los maestros se endeuden, deudas tales que desesperan. ¿Por qué? Porque hay un caso ahí, la periodista Socorro Arias dice que hay una maestra que solo cobra 500 pesos, debe 270,000 pesos en su compañía, en su cooperativa, en la Comnama. Debe 500,000 pesos en el Banco de Reservas. Y hay otra compañía también que le da a esa clase magisterial, también le da dinero. En Maimón debe 475,000. O sea, aparte de su cooperativa, también hay cooperativas que le dan a los maestros. Ella dice que está desesperada porque quiere liberarse de esa deuda. Ahora, ¿cómo se libera? Con tantas deudas y tantos préstamos. Para eso hay que tener conciencia y para eso hay que tener disciplina, que es difícil que un maestro lo tenga. Y en otro orden también, que vi ahí algo que me pareció escandaloso. Señores, esa cooperativa te da de todo, la de los maestros, pero habla hasta de pago de 18% de interés. Le dicen como la fácil o la rápida, le dicen a la cooperativa de los maestros. Pero una cooperativa que te meta 18% de interés, eso es abusivo. Por eso yo creo que se necesita que esa orden ejecutiva del año 2017 se aplique a los maestros y se aplique a todo el mundo, porque es que, oye, un sueldo comprometido donde tú ves nada más 500 pesos, eso es algo que no puede pasar en República Dominicana. Lo primero es que cuando tú mencionas a Navarro, que impuso una orden ejecutiva, es violatoria, realmente, porque tú no puedes mi salario administrarlo. Nadie. El salario es sagrado, nadie puede imponer nada sobre el salario. Ahora bien, sobre el cooperativismo, cuando se implementó aquí en el país, el que tira más conocimiento era Pablo Estel. Se escribe S-T-E-L-L, no es Telling, Estel. Ese era el que más conocía de cooperativismo en Latinoamérica y vino al país. Hablando de esos años 70, 80, me tocó leer un libro de él y el que lee ese libro es una joya lo que es el cooperativismo. Pero la gente no entiende que la cooperativa es de sociedad, es socio, que para tú realmente buscar la forma de tu salario, no llevarlo hasta el tope y poder tú dentro de esa sociedad tener algunos préstamos que no te lo dan de manera particular. Tú vas a un banco, aunque tú tengas un buen empleo, te van a pedir matrícula del carro, te van a pedir te la ponen un récord crediticio
Mientras que la cooperativa solamente te bastaría que tú seas socio y que ese empleo sea estable. Entonces, ¿qué pasa? El empleo del profesor es uno de los empleos más estables. Un profesor aquí, tú que han cancelado un profesor, lo cancelaron. No, ahí mueren siendo pensionados. Entonces, por eso es que la cooperativa... Entonces, lo que me queda que a los abogados no nos prestan. Ahí, ¿cómo te van a prestar? Si tú no tienes un empleo estable, tú eres independiente. Entonces, esos profesores, la cooperativa que nace ahí, nace, crece y se reproduce y no muere nunca. No muere esa cooperativa. ¿Por qué? Porque viven de eso. Y es como tú dices, la fácil. Porque tú no vas a tener que llevar el carnet o el nombramiento de profesor. Ya saben que tú tienes un nombramiento perpetuo, el que es profesor. Entonces, esa cooperativa se crean alrededor de esos profesores. Y fíjate que las cooperativas que están creadas de manera independiente todas han caído en el olvido, han fracasado. Me dice un maestro que es el rapidito que le dice. Fíjate, a veces como el rayadito de los fracatalinos. ¿Cómo? Express. Rapidito. Entonces, te prestan el dinero con solamente llevarle el nombramiento. ¿Por qué? Porque es una carta al portador, un cheque al portador. Mira, yo he escuchado pacientemente tanto el comentario de Daneris Arias como las aseveraciones hechas por Giovanni de León que no tienen desperdicio. Con Daneris sí me voy a contraponer en cierto modo. La Constitución de la República Dominicana no puede ser violentada por ninguna orden ejecutiva. Cuando usted emite una orden ejecutiva, que de hecho a esa orden ejecutiva que emitiera Andrés Navarro se parece la que emitió recientemente Chu Vázquez, que tuvo que echarla para atrás porque se contrapone a los preceptos de la Constitución de la República, no puede hacerse valer por encima de la Carta Magna. Y si bien es cierto que la orden obedecía a que los maestros quizás tuvieran un mejor manejo económico, no menos cierto es que entonces lo que debió Navarro fue proporcionar algunos talleres de manejo de la economía. De educación financiera. De educación financiera para que los maestros se manejen un poco mejor. En ese sentido, usted no puede controlar lo que yo debo hacer con el salario que yo cobro aquí. Quienes tienen que examinar al momento de emitirme un préstamo, que de hecho lo hacen, son las entidades crediticias que inmediatamente se van al buró. No crean que las cooperativas no hacen eso. Claro que lo hacen. Es más fácil, hay menos requisitos, pero ellos examinan tu buró de crédito y ven lo que se llama capacidad de crédito o capacidad de endeudamiento para otorgarte un préstamo, a tal punto que si tú pides, por ejemplo, $500,000 de pesos y ellos chequean que tu salario no da para cubrir eso, ellos te dicen, mire, la cooperativa le aprobó 400, pero es porque ellos están viendo que tu salario no da para cubrir el pago de una cuota en base a $500,000 de pesos. Y es por ello que se colige que ellos chequean tu capacidad de endeudamiento y ven tu crédito. Ahora bien, hay una obra importante de José Ingenieros que una de sus frases la capitalizó muy bien el expresidente de la República, Leonel Fernández Reina, que establece, José Ingeniero, que cada ser humano es el arquitecto de su propio destino. Y por tanto, si yo decido endeudarme, eso no son problemas de nadie. Son unos problemas que lo voy a corregir yo, porque a la hora de cobrarme, de intimarme, de embargarme, es a mí, no es al vecino, a menos que ese vecino no haya servido de garante solidario de mi préstamo. Por tanto, pienso que
el echar esa orden ejecutiva para atrás fue un acto de respeto a la Constitución de la República. Lo que sí es que hay que llamar a la conciencia de los maestros y maestras, porque le voy a decir una cosa, a pesar del salario que gana el maestro, que se coloca entre los 48,000 pesos, los que son nuevos, que no tienen maestría ni tiempo en servicio. Y dependiendo de la maestría, los posgrados, ahí aumenta la preparación, entonces le van aumentando, o si es técnico, todo eso va a depender. Pero un maestro, a lo más que llega con las especialidades, posgrado, maestría, tiempo en servicio, pienso que debe rondar entre los 78 y 80 mil pesos. Cuanto más gana, o si es técnico, debe andar balanceándose por ahí. Pero yo de manera particular pienso que un salario en este país de 100,000 pesos sigue siendo un sueldo cebolla. No, en que el empleador, el empleado, con 100,000 pesos vive bien. No te lleve de eso, Daneri. Eso es para las personas que son tan conformistas. Y te lo voy a detallar ahora. Usted para mí sigue siendo un sueldo cebolla. Pesos, usted vive bien. Por la razón siguiente, papá. Por la razón siguiente. ¿En cuánto rondan los quintines de la canasta familiar emitido por el Banco Central de la República Dominicana? 32. Wilton 30. Mercedes, buenos días. Usted que sabe mucho de eso. ¿En Buenos cuánto días. anda eso? Bueno, el quintil para la clase media, que es la que corresponde a la que usted está hablando, está rondando los 75, 80 mil pesos. Entonces se traga el salario. Ah, pero espérate, Eso es Daneri. exagerado, Daneri, un momentito. Pero eso Lo- está en la muy página exagerado. Sí. del Banco Central. Momentito, lo que pasa es que todo parece indicar, y tú me excusas que hable así de tu persona, como que tú te conformas con poca Él cosa. está actuando ahí. Sí, No, no, o está actuando actuando, Está actuando. o se está Aquí- conformando con poca cosa, que eso es un error. Muy conformista. El ser humano siempre tiene que ver más allá de sus narices, lejos. Entonces, si usted compara, por ejemplo, usted tiene como 3 niños, ¿verdad? Bajo su responsabilidad directa. Aparte de lo que tiene que tiene que Tengo suministrar. 2 grandes, sí. Tiene 2 grandes, pero usted le da a los grandes. Sí. Pagar alquiler. Mírelo ahí. Mantener un pero- vehículo con Pero gasolina. hay un aspecto que lo que emite el Banco Central no contempla algunos gastos misceláneos. Pero entonces, Ah, ¿tú pero das la entonces- razón? Pero tú das Sí, la no, razón. la razón. Entonces, por eso yo no creo que eso ascienda. Se Pues jodió el país. Te lo Ah, busco pero- y hay quintiles pero- más pero altos. yo te- todavía. pero espérate, nadie vive bien. este hombre. Pero tú gritas y Nadie lloras. vive bien, Tú- se tú- jodió el hombre. país. Tú te Déjame ríes buscarte, y lloras. ¿Por Daniel. qué razón? Porque si tú inclusive has puesto de Gracias a manifiesto Dios los por gastos todo. misceláneos, ¿Cómo estamos, Señor Jesús? que son gastos que no están previstos No, ni pregúntale incluidos. si él hace una comida para 6 Pero- personas con 500 pero pesos. claro que Con 500 pesos. a veces sí, a veces no, depende de No, lo que tú puedes hacer un cocines. desayuno. Espagueti, si Un tú vas a hacer desayuno, un espagueti desayuno. Mire. con pan. Mire, Claro. Daneri, entonces, si comparamos eso, y la sociedad es muy exigente, cuando ya usted es un maestro de una escuela, tiene que empezar a cambiar el estatus, porque hasta los propios estudiantes Uniforme, zapatos. te pierden el respeto cuando tú vas mal vestido Se meten en jipeta. a la Ah, pero- escuela. pero Bueno, acá pero eso van es en parte de la concho. facilidad. ¿Y Van qué es en lo que tú concho. quieres? Hoy una maestra que se levantó ayer lunes, Una cartera. escúchame, Giovanni, que fue el domingo al salón porque dice, voy a presentarme al centro de clases, ¿verdad? Bien organizada, con el pelo organizado, bien presentada. Entonces, llega el momento en que van en concho o en que se compran una pasola, pero también es un ser humano, una un profesional Señores, que admitan- necesita vestirse admitan que los y acomodarse. maestros se vuelven locos con los préstamos Pero que No, le es que dan. usted está Nadie- equivocado. nadie- Se con nadie- eso. vuelven locos. Hay quien lo Se haga y meten hay en quien no. jipeta, Ahí- en cirugía No tienen plástica, derecho. No quieren salir de Juan Dolio. No tienen Pero- derecho a pero- eso. pero- no, Electrodomésticos. ¿Y este hombre? Se vuelven locos Ah, pero los maestros. entonces usted va a la universidad. No tienen A esa vivir- capacidad. así viviendo mal. Usted va a la universidad y hace un grado y hace un posgrado y una maestría
Bueno, y usted tiene que vivir en la Tú indigencia. estás promocionando entonces. No, No es promocionando. cojan lo que sea. No, los maestros que tienen que planificarse. Es otra cosa. Planificarse, es lo único. Usted está promocionando aquí que la gente vive en la indigencia. No, Por la razón no. siguiente, mire, Que un tenga, maestro, que tenga su control. Pero todo estamos hablando, dominicano. que planifiquen. todo ciudadano dominicano, y lo dice la Constitución, tiene derecho a la alimentación, a un techo propio y digno, Al trabajo. al trabajo, a la diversión. Esos son parte de los derechos fundamentales. Él lo Entonces, sabe, él lo sabe. 1 metro de tierra donde usted tiene su solar, allá en Punta Palma, ¿usted sabe cuánto cuesta? Dígame a ver si usted sabe. Algunos 4 o 5 mil pesos. 4.500 pesos Pero mínimo. este es lo que está guardando los cuartos. Entonces, para Giovanni. que lo pongan en la caja como Con el de Cabral. solo un maestro, escúchame Giovanni, comprar un solar de 300 metros, que es un solar modesto, para usted hacer la casita, que tenga una marquesina, ¿verdad? Y tenga un patio donde usted tender la ropa y Los sembrar maestros 4 toman maticas ese de flores. préstamo para eso. 300 metros. Si usted le mete el lápiz a 450 por 3, solamente el solar, oígase bien, Multiplícalo. 450, no, 4.500 Habla de millones. por 300 es igual a 1.350.000 ¿Millón? pesos el solar. Arranque a construir ahora. A ver si usted hace un baño Bueno, con 300.000 pesos en este país. Nada. Bueno, ni Entonces, la zapata. Todavía el maestro gana 100.000 pesos y gana poco. Porque Porque tampoco entra, claro, porque podemos no da. poner que el maestro No da. es el único que debe aportar al hogar. Quizá el esposo o la esposa Pero eso es otra de cosa. ese maestro también Ya es otra cosa. aporta al hogar. Eso es otra cosa. Es una condición Sí. sui generis, muy especial. Por ejemplo, en su casa usted trabaja, usted es abogado, pero mi amiga, su esposa Omaira Mañán, en este momento no tiene empleo. Pero aporta. Pero no, aporta muchísimo con lo de que da clase en Infotec. Bueno, perfecto, da está clase bien. en su multimedia. Pero digo, no hay un salario fijo No, y no, es no hay un y es posible. un salario fijo. Por ejemplo, la esposa de Giovanni a lo mejor no tiene empleo fijo. No. Mírenlo ahí, o sea, Independiente. todo es del salario de Giovanni. Y la esposa de Juan y la de Pedro y la de Exacto. José. Y O los sea, médicos muchas veces, los profesores muchas veces, su marido no es empleado. Pero mira, o su fíjate esposa. una cosa. realmente lo que yo veo es lo siguiente. Yo no veo bien la crítica, aún que hay que aconsejar, Que deben planificarse. que hay que planificarse. Ahora bien, es que las exigencias de la propia sociedad, el deseo de usted hacerse el que se profesional lleva de sociedad se jodió. para mismo. vivir mejor, de manera digna, Es buscando un préstamo. realmente, si usted no va y coge un préstamo, porque usted del No- salario no lo que hace, gana, No lo hace. usted si se pone a ahorrar, es importante la cultura de ahorro, pero si usted lo ahorra todos los meses, usted va a terminar comprándolo en 10 años a lo mejor, cuando usted haya ahorrado 10, 15, 20 mil pesos mensuales de su salario. Hay que recordarle a Daenerys que hay instituciones que crean lo que es el plan de retiro. El plan de retiro, eso es a voluntad del trabajador. Tú firmas en la carta para que te descuenten de tu salario. Ejemplo, 2,000 pesos. Eso va a una cuenta. Eso va aparte de AFP, aparte, de todo. Aparte, el SEA lo hacía. Entonces, Y hay cooperativas. Yo Sí, trabajé sí. en industria y comercio, Wilton y yo, y en industria y comercio te decían, ¿usted quiere inscribirse en la cooperativa? Sí. ¿Cuánto usted quiere que le descontemos de su salario? Y mensualmente hay un descuento. Y automáticamente venía descontado. Y al final, te prestan el doble o el triple de lo que tú has ahorrado. ellos te prestan. Ellos te prestan. Bueno, el sentido. En Estados Unidos también. Del pero es así. todas, cooperativismo. te pero descuentan de tu todas salario. Sí. Esos tienen fines. intereses muy altos, que ahí es que debiera el Ministerio de Educación llamarle la Influencial. atención a la cooperativa de los maestros que prestan con sus propios ahorros. Ese es el y decirle, problema. estos intereses deben ser menor que los de los bancos comerciales,
pero no es así, Porque lamentablemente. Cooperativa. Exacto. Gracias a Dios por todo. Ayúdanos y protégenos de todo mal. Ayúdanos a seguir siempre bajo tu Una protección llamada de y cuidado. Michigan tenemos ahí. Gracias, Jesús. Vamos a Buenos ver. días, a la orden. Buenos días, Dino John. Habla José Ruiz de Michigan, Daneri Arias, Wilton Mercedes. Buen Giovanni día, de León. hermano. Buenos días, ¿De qué adelante. ustedes están hablando? Ese tema que tú estás hablando, tú tienes toda la razón. Yo tengo 2 muchachos en la universidad, ahí en Santo Domingo. No pago casa porque tengo un apartamento, ok. Pero yo viajan diario de Baní a la capital. Sí. Yo Ahí empecé ganando aquí, cuando llegué a Estados Unidos, a $6 la hora. Gracias a Dios, hoy estoy a 22. Y tengo que tener un part-time. Yo hago Uber los fines de semana para poder compensar. Ay, Yo me gano la quincena en el trabajo. Yo saco casi $2,000. Casi $2,000. Con todos los taxis y impuestos que pago. Y tengo que hacer Uber sábado y fin de semana para poder compensar. Entonces, y la canasta familiar allá está altísima. Y no es solamente allá, aquí también está altísima. Tú vas aquí con $100 y ya tú no llevas nada a tu casa, como tú lo Nada. llevabas antes. Cierto. Entonces, Sí. yo no soy conformista como dices tú. Yo siempre quiero algo más para allá. Porque el que no se traza meta y el que no se traza pauta siempre se va a quedar atrás. Eso es así. Eso es mi humilde opinión, mi hermano. Y se le está agradezco, hablando de gracias por todo. 120,000 pesos. Gracias por su llamada. Multiplícale a él. 120,000 No, no, pesos, pero- $2,000. no, pero- No, Va- 2,000 va- dólares son 106,000. Pero vamos a aplicarle No, Sí. Wilton. no, 22, A 53, a tú, 20, América, a 22 disfruta de dólares eso. la hora. Multiplícale que trabaje 8 horas diario. Multiplícalo por semanal, mucho cobra semanal y quizá quincenal. Y ese muchacho se está ahí ganando, estamos hablando de casi $1,000,000 de pesos en el mes, dominicano. Y está forzado. Y tiene que hacer Uber. Entonces te dice él Para a ti compensar. que $100, que anteriormente estamos hablando 20 años atrás, tú ibas con $100 a un supermercado en Estados Unidos y llenaba quizás todo. 2 carritos. 2 carritos. Ahora tú vas y no vas a llenar 2 fundas. Mira, Dagneria es algo que quizás él no ha entendido. Las cooperativas son para socios. No, Cuando pero eso usted- lo sé yo. Claro, Él lo sabe. claro. Y eso que dice Lino es una gran verdad. No es posible que una cooperativa cobre un 18%. Eso lo hace cualquier Mayor que lo banco van a Que es el comercial. dinero de los socios. Claro. O sea, de tu propio dinero te lo están prestando a ti y yo a un estoy- 18%. yo Pero estoy ahí es que seguro- está el problema, Yo Daniel. estoy seguro, y me voy a quedar corto con esta cifra que voy a decir, que el capital de la cooperativa de los maestros debe de andar rondando sobre los 200,000 millones de pesos. Te quedaste muy corto. Oye, eso Mira. es poco. Próxima llamada. Vamos a ver. Vamos a ver. Buenos días, a la orden. Buenos días, equipo, ¿cómo están ustedes? Saludos a la Bien, orden. bien, hermano. Para darte una pequeña pincelada sobre eso, Nino, y el extremo más grande que ellos hacen es que si tú coges un préstamo a 8 años y vas y lo pagas al año, te cobran el interés de los 8 años. Sí, es verdad. Ay, no, mi pero es madre. un abuso. Sí, es verdad. Ay, mi madre. Tienes razón. Es Mira, un eso es un banco abuso, cualquiera. mira. No, Te pero digo va- por qué. Hay porque- banco de saldo insoluto. Sí, Escúchame, sí, Daneri, sí, que voy a sí. explicar eso, aunque yo no soy economista. Yo compré una camioneta y la compré con un banco de la República Dominicana. Coño, Se es llama- un abuso, mano. Está en Santo Domingo, pertenece a la Santo Domingo Motors. Déjame ver cómo es que le llama. Motor Crédito. Y compré la camioneta. Y como yo compro y vendo, apareció la una vendí. persona interesada, Y fuiste a pagar. una Hilux, y yo le cogí $500,000 al banco. Y apareció un tipo que se volvió loco, vino de Moca y me compró la camioneta. Y yo al otro día ya yo había pagado un mes y fui a ¿Y saldar. qué te cobraron de interés? Estaba asustado yo y digo, bueno, Me van a cobrar todos los me meses. van a cobrar todo. Y me dijeron, no, usted debe 508,000 pesos, que eso es lo que ha El corrido, interés del mes. Esos 500,000 pesos hasta la fecha. Y yo saldé y me quedé sorprendido y me dijo, lo que pasa es que nosotros prestamos a saldo insoluto. Ahí mismo. Pero tú vas, por ejemplo, a un banco comercial de esto. Tienes que pagarle. Hay cooperativas que no, la de los ¿Cómo? maestros No, sí. no, hay algunos que pero hay ponen cooperativas como- que no. Como una multa o algo Pero así. entonces, sí. sí, No, una no, penalidad. no. Del contrato. Del Y te contrato. meten una penalidad y te cobran un dineral. Yo pagué a un banco aquí, que para no darle promoción voy a ahorrar su nombre. Sencillamente porque pagué un préstamo antes de tiempo, que lo que debieran es premiar al Hombre, cliente buena paga, cuando ese usted paga hombre. antes. Paga. Yo pagué 52,000 pesos de penalidad, de Guay. multa, porque Se pagué te antes. multa porque A ustedes. porque rompiste el contrato. Mira, usted rompió el contrato, para 52,000 pesos. Para concatenar y cerrar de mi parte. Sencillamente.
que Wilton me dijo que es una cooperativa. Mira, yo era casi cooperativista. El sentido de las cooperativas es ayudar a cada uno de los socios. Es una ayuda mutua. Mutuamente. Inclusive, el símbolo de la cooperativa son es dos universal, pinos. es universal. 2 pinos. ¿Qué significa esto? El pino es el único árbol en la tierra que si que está al lado se está secando, se puede unir sus ramas. Se encuentran. Y se encuentran y pueden crecer juntos. Por eso es el signo y el símbolo del cooperativismo. Copnama no está acorde con ese símbolo.